Un privilegio, un honor estar aquí en auditorio tan bonito y en lugar tan interesante. Yo realmente mi formación es en matemática pura. Yo les vengo realmente a compartir un poco mi apreciación como matemática pura. Mi hermano Francisco nos estuvo compartiendo mucho de matemática aplicada y yo empiezo realmente por platicarles las 10 ramas de la matemática pura hoy en día: una topología algebraica y diferencial, una geometría diferencial, unas ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales, teoría ergódica, análisis armónico no conmutativo, formas automorfas y modulares, geometría analítica, geometría algebraica, teoría de números. Bueno, da la impresión de que esas ramas están muy lejos de aquí. Pero después de ver lo que ustedes andan cargando de matemáticas, uno dice, bueno, esta gente es extraordinaria. Imágenes realmente, las imágenes del conectoma, son realmente soluciones, ecuaciones diferenciales, como mi hermano Francisco nos está platicando. ¡Qué maravilla! Tengo gotitas de agua que van en conductos, pero esas gotitas de agua me están apuntando hacia una dirección. Entonces, igual me dicen hacia dónde se van moviendo, que es un campo vectorial que se llama. Igual realmente de repente pasa por puntos sillas y puntos de bifurcación que también se logran ver. El caso es que eso es lo que se llama una ecuación diferencial. Se integra la ecuación diferencial, una de esas 10 ramas que están, de las que estamos hablando, y conseguimos estas imágenes que son un poco más de hermosísimas. ¿Qué pasa cuando nos vamos al PET? En el PET, como ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Se inyecta 1 millón de positrones al individuo, llega al tejido cerebral, el tejido cerebral chupa azúcares marcados y no marcados conforme el metabolismo cerebral va consumiendo. De repente el 1 millón de positrones queda atrapado allí y de repente decae el positrón, se forman rayos de gamma luz. En ese momento tengo el PET machine que me registra esos datos, y allí dentro hay matemática aplicada, hay una ecuación diferencial parcial, hay un scattering theory, an inverse scattering theory, hay transformadas de radón que me permiten averiguar dónde fue la colisión. Si le hago el estudio a todas esas imágenes, de repente produzco imágenes realmente del Positron Emission Tomography, primera computadora cuántica realmente habida por haber. Entonces, de entrada, ustedes andan manejando de las 10 ramas de la matemática, ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué es la matemática difícil? La matemática que realmente no le gusta a la mayoría de la gente. Luego, lo que veo en sus presentaciones son este tipo de redes neuronales que están aquí, esta forma que tienen ustedes de hablar de 0 esqueletos, de 1 esqueletos. No hablamos de 2 esqueletos o de 3 esqueletos necesariamente. Bueno, esos son grafos, es matemática discreta, es topología discreta, está llena de agujeros y es parte realmente del tema de la topología. Naturalmente que se ha mencionado que lo que nos interesa de estas redes son las subredes que están muy conectadas. Esas subredes que están muy conectadas tienen su nombre, les llamamos cliqués. Entonces, ¿qué es un cliqué? Un cliqué es un subconjunto de vértices de una red donde la conexión es óptima. Cualesquiera 2 vértices están conectadas por una arista. Esas son muy importantes porque es hiperactividad conectiva, mientras que las otras que no tienen hiperactividad conectiva, vamos a decir realmente que tienen una forma de tener agujeros. La palabra de agujeros realmente está tomada de la topología. Para todo esto, topología algebraica, vengo realmente a compartirles muy poquito. Es la conjunción de una rama de la matemática pura llamada topología algebraica, que es esta dirección, con la conjunción de ustedes de neuroimágenes, ¿verdad? Todo esto forma parte de neuromatemáticas, y nada más estoy aquí para platicarles que tarde o temprano todo el mundo va a tener que llevar su clase de topología para entender estas cosas, pero permítame continuar. Un paso muy delicado en la presentación como topólogo algebraico. Yo soy geómetro algebraico, pero pues ahorita prestado platicándoles de topología algebraica. El paso de estas redes a su posible compleción. Entonces realmente nos gusta mucho en matemáticas. Me voy un poco hacia atrás y me voy al área de la geometría. En el área de la geometría también hablamos mucho de tener un objeto de estudio, digamos en este caso es una curva, metido en el espacio, una curva de dimensión 1 metido en R3.
¿Qué es lo que la geometría clásica nos ha enseñado acerca de estar estudiando curvas en el espacio? Bueno, nos fascina la idea de compactificar esa curva en el espacio, que significa que tomar la intersección de todas las hipersuperficies, de todas las superficies que la contienen, y conseguir una especie de envolvente de esa curva. Aquí realmente deben ustedes de tener, de procurar ver una curva de dimensión 1 metido realmente en un envolvente de dimensión 2, decimos que estas son superficies regladas, que es una manera realmente de suavizar la información que tengo. Empecé viendo una curva en el espacio y ahora, ¿qué es lo que puedo ver? La curva en el espacio, la superficie amigable en el espacio. ¿Por qué la curva en el espacio me genera la superficie amigable? ¿Por qué la superficie amigable contiene a la curva en cuestión? Y el conjunto de curvas y de superficies amigables es una técnica bastante común en geometría, la de compactificar cosas. Quiero justificar el paso de aquí para acá. Esta lámina también es prestada, pero se supone que estoy compactificando una red en términos realmente de las subredes de máxima conectividad. Ahorita llego por acá. Si nos vamos un poquitito al espacio-tiempo, entonces me da gusto que realmente Einstein se ve que es apreciado por aquí. O sea, hay camisetas con la imagen de Einstein, hay metáforas de Einstein por aquí. Hombre, ¿quién no como matemático? La oportunidad de llegar a un auditorio nuevo y la oportunidad de dejarles hablar un poquitito del feeling de Einstein. Bueno, si hablamos una nadita de Einstein, ¿cómo realmente se logran compactificaciones del espacio-tiempo? Entonces, Einstein hereda de Gauss, de Riemann, de Ricci, heredan realmente todos los estudios que tienen acerca de la curvatura en el espacio. Cuando de repente Einstein toda esa curvatura en el espacio la pone a trabajar en el espacio-tiempo, pues llega realmente a revelaciones que a todo el mundo nos gusta escuchar. Por ejemplo, la presencia de materia en un cachito del espacio-tiempo distorsiona la geometría de alrededor, de tal manera que mi línea recta ahora se convierte en una línea elíptica. Todos hemos escuchado eso, pero ninguno de aquí lo ha puesto. Se ha atrevido a preguntarse por el converso. El converso me diría, una persona sencilla diría, oye, ¿qué pasa con el converso? ¿Será posible tener un espacio-tiempo donde la energía sea cero y por lo tanto un espacio-tiempo con curvatura diferente de cero, de tal manera que no tenga masa y por lo tanto no tiene energía? Bueno, pues resulta ser que los que siguen de Einstein, por ejemplo Calabi, por ejemplo Yau, por ejemplo Witten, pues fueron realmente las gentes que sí se atrevieron a hacer esa pregunta. Yau, un joven chino que llega a estudiar matemáticas en la Universidad de California, se pasa 6 años tratando de demostrar de que no es posible encontrar un espacio-tiempo con curvatura que no tenga materia. Y después de 6 años de no encontrar nada y ya con la presión de la tesis doctoral, cambió de parecer y se puso a buscarla y la encontró. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando compactificamos cosas que no son redes? Bueno, primero, hay cosas más difíciles que compactificar, aparte que redes. Compactificar el espacio-tiempo, se podrán imaginar, aparecen estas variedades de Calabi-Yau, son de dimensión 6. Más las 4 dimensiones que conocemos, las 3 del espacio y la del tiempo, en dimensión 10 es donde este universo realmente trabaja y funciona desde el punto de vista de supercuerdas. Y si nos metemos a tratar de encontrar realmente geometría en estos espacios, que allí están, o sea, ¿cómo decir? El universo realmente empieza muy chiquito en dimensión 10. Pasa un extraño fenómeno del Big Bang, 4 de las 10 se hacen macroscópicas, las otras 6 se quedan muy chicas, y de repente tenemos que explicar allí la física clásica, la física cuántica, la reconciliación realmente entre el microcosmos y el macrocosmos. En fin, lo importante es que si representamos geométricamente estas variedades de Calabi-Yau, aparecen estas imágenes. Estas imágenes que están por acá, si se dan cuenta, ¿qué es lo que tienen? Tienen hoyos, 1. 2, ¿qué otra cosa tienen? Tienen una especie de fachadas interesantes. Imagínense realmente para taponear la singularidad del Big Bang del universo, el tipo de superficie que debe de ser para poder realmente llenar el agujero del Big Bang del universo. En fin, unas variedades realmente muy interesantes, pero regresando a nuestro tema. El paso que hay de acá para acá, compactificar una red. Los geómetras tenemos nuestra manera de hacerlo, la gente de física matemática tiene la manera de hacerlo, la gente de redes tiene la manera de hacerlo.
muy importante este paso de acá para acá. No por una explicación de 5 minutos, espero que ya me dé a entender. Hay que meternos realmente al mundo de la topología para ver cómo se hace eso. Pero en fin, el secreto es que empiezo con una red y de repente me voy a través de las subredes de máxima conectividad, a través de sus cliques, a considerar un complejo. El complejo simplicial asociado a esa red es una especie como de tapar agujeros y es una especie de formar agujeros nuevos en cuestión. En eso, en un momento dado, ahorita estoy en una etapa intuitiva, les estoy platicando, ¿verdad? 10 ideas en 10 objetos geométricos distintos. Eventualmente voy a pasar a la explicación de un autor, el doctor Giovanni Petri de Italia, que sacó un artículo apenas en octubre del año pasado sobre homological scaffolds, donde realmente habla de una topología homológica y aplicaciones de la topología homológica a sus áreas, que me impresionó mucho. Entonces nada más vengo a eso, a dejarles saber de felicitarles y a dejarles saber que los interesados realmente en ese tipo de aplicaciones de la matemática y la neurociencia, super cuenta conmigo, ¿no? Pero regresando un poquitito realmente a donde estamos, vámonos un poquitito, bueno, para todo esto, a lo que se vende aquí, es una vez que yo tengo esta compactificación de mi red, entonces el topólogo algebraico nos recomienda que tratemos de encontrar circuitos turísticos, tratemos de encontrar realmente bases y generadores del grupo de homología que me permite, en el contexto de mi compactificación, estar viendo realmente en forma de sightseeing todos los espacios nuevos que generé con todos los agujeros que generé. Es el topólogo el que nos dice de que realmente le gusta al topólogo hablar en lenguaje de agujeros. Aquí tenemos 3 formas distintas de agujeros. Me estoy adelantando un poquitito. Homological scaffolds, ¿qué es lo que me tiene que decir con respecto a todo lo que llevamos aquí de neurociencias, ¿no? Que me permite diseñar rutas interesantes en este tipo de redes, que me permite realmente estar viendo las partes importantes de la fachada que le hemos puesto a estas redes neuronales en cuestión. Y eso es importante, ¿por qué? Eso es importante porque les permite a ustedes, le permite al experimentalista, poder realmente estar tomando un grupo de gente, como grupo normal, grupo control, y otro grupo de gente, o el mismo grupo de gente, bajo efectos de alguna droga, bajo procesos de antes de tratamiento y después de tratamiento, lo que ustedes llaman antes y después de tratamientos, bajo estudios de arquitectura computacional de la neocorteza cerebral en conductas o en lo que sea, y permite realmente ver que hay cambios importantes. Esta imagen en especial tiene que ver con el estudio de la psilocibina, un grupo control, un grupo que realmente se le inyectó. Sí, y también de acuerdo, también comprenden que sea la misma persona, que sean grupos de personas y demás, es un detalle importante, es correcto. Que uno dice, bueno, mira, sí se ve la diferencia entre una cosa y la otra cosa, como decir, las terminales del grupo homológico, de estar estudiando el grupo homológico. Para todo esto, un grupo de homología, los grupos de homología de este tipo de redes, hombre, son tan grandes como el número realmente de vértices que contiene la red, o sea, es muy grande. Las dimensiones de estas cosas son muy grandes, pero sin embargo, me perdí, disculpen, sin embargo me perdí, pero ahorita regreso realmente a lo que quería decir, que que sí funciona. O sea, es importante que aparte de tener estas presentaciones que ya tienen, irse acostumbrando a tener un número infinito de pantallas en donde estoy realmente comparando o grupos o el mismo grupo antes o después de tratamiento, porque realmente da la impresión que sí nos está diciendo cosas importantes. Naturalmente que mi único objetivo realmente después de esta plática es que la gente interesante recurra realmente a los artículos de Petri para tratar de entender la parte muy delicada de topología algebraica, porque no es sencilla, realmente entre publicaciones en matemática pura y publicaciones en medicina, bueno, es increíble lo que nos comparten sus publicaciones en medicina, pero sí, el rigor
luego deja un poquito que desear y por eso pasa lo que debe pasar. Bueno, regresando rápidamente a tratar de entender lo que vemos en topología algebraica. Lo primero que se estudia en topología algebraica, me agarro la esfera y de la esfera hacemos triangulaciones de la esfera y los primeros objetos importantes que aparecen en las triangulaciones es el tetraedro, el cubo, el dodecaedro, el icosaedro. Como mencionó mi hermano, muchas de estas cosas tienen una interpretación social muy bonita. ¿Cuál es la propiedad de un tetraedro? Una fiesta tetraedral, ¿qué significa? Significa invitar a 4 personas, donde cada una de las personas conoce a las otras 3 personas. Si tengo 4 personas donde cada persona conoce a las demás, le voy a dar un nombre muy especial, le voy a dar el nombre de simplejo. Simplejo es lo que antes estábamos llamando allá cliqués. Tengo simplejos de dimensión 0, que es una sola persona, simplejos de dimensión 1, que son 2 personas que se conocen, simplejos de dimensión 2, que son 3 personas que se conocen, luego 4 personas que se conocen, 5 personas que se conocen. Voy creciendo poco a poco en ese tipo de cosas. Si me pregunto por el homological skyfold del simplejo, me va a aparecer 0. Completamente limpio. Muchas veces el topólogo algebraico quiere estudiar cosas y ya las tiene, pero quiere saber si no atrapó un 0. Esos ceros homológicos realmente vienen, son los primeros que se deben de caracterizar, vienen caracterizados realmente por este tipo de figuras y por el tetraedro. Es la forma que tengo de llenar esta figura, es encontrar realmente subredes completamente conectadas y plantar allí, tapar ese hoyo de alguna manera con una pirámide, con un simplejo en cuestión. Voy poniendo cordilleras de simplejos por aquí, cordilleras de simplejos por allá, intersección de cordilleras son nuevas cordilleras o es el vacío y subcordilleras de cordilleras son cordilleras en cuestión. Esas propiedades que me forman realmente las propiedades que se necesitan para un complejo simplicial son importantes. Bueno, otra idea importante, realmente, ¿qué es eso de ser generador de grupos de homología? ¿Qué es eso de agujeros? Si ya hablamos un poquitito de la esfera, nos pasamos a lo que luego hacemos realmente con las esferas, que luego es meterles hoyos y agujeros. Entonces, esta figura que está acá tiene el nombre de toro, esta figura que está acá es una dona. Y entonces la primera pregunta importante es saber, bueno, ¿cómo construyo una dona? Bueno, la dona se construye muy sencillo. Tengo una sábana finita, ¿verdad? Y de repente pego la parte final de la sábana con la parte de inicio de la sábana, logrando un cilindro. Y una vez que tengo ese cilindro, pego la boquilla del cilindro con la boquilla terminal del cilindro y obtengo una dona y un toro. Entonces van a decir, bueno, mira, me queda claro que es interesante poder hacer realmente un cigarrillo que no quiero que se fume y lo vuelves a cerrar. Pero ¿eso qué tiene que ver? Que en la descripción de hacer un toro estamos marcando varias de las ideas claves realmente en la introducción de la topología algebraica en todo lo de neurohumanidades, que es lo siguiente, que un círculo en esta naturaleza me está marcando el contenido, la frontera de un hoyo, mientras que un círculo que viene de esta otra manera me está marcando un generador que tiene que ver con este otro hoyo. O sea, hay 2 tipos de hoyos en esta figura, el hoyo interno y el hoyo externo. Cuando el topólogo se va a buscar generadores del grupo de homología, al mismo tiempo lo que nos está dando es la construcción manual de ese objeto topológico en cuestión. Por eso estas cosas son importantes con respecto a la red, porque de alguna u otra manera es información mínima que me están dando para poder construir toda la red. Me estoy quedando realmente con la información primaria y la información básica e importante de esta red en cuestión, aunque vuelvo a repetir, ahorita realmente el reto es poder distinguir entre grupos antes del tratamiento y después del tratamiento con este tipo de técnicas, ¿no? Y por último ya hablamos, quizás no muy convincentemente, no se puede hablar de 5,000 años de evolución matemática en 30 minutos, pues no. Pero que tenemos hoyos aquí. Aquí es importante realmente saber remarcar de que el topólogo algebraico habla mucho acerca de estructuras de grupo, pero yo creo que ya es demasiada información y yo creo que ya le paramos hasta allí, ¿no? Bueno, si me van a permitir ahora, de todas las padrísimas y bellísimas exposiciones de hoy, yo también junté
20 imágenes que me llamaron la atención. 5 de ellas tuvieron que ver con el conectoma, 5 de ellas con neuronas, 5 de ellas con redes y 5 de ellas con esta representación padrísima de redes en forma poligonal. Nada más para descansar un poquitito realmente de todo lo que queremos realmente comunicar. Que nada más para resumir, ustedes tienen análisis en esta parte, tienen geometría sobradamente en todo y ahora incluyanse topología algebraica tarde o temprano, porque estas técnicas homológicas poco a poco van a ir ganando mucho más mercado y van a ser mucho más importantes de lo que uno puede ahorita realmente dejar saber, según mi muy personal apreciación. Entonces, rápidamente aquí y en silencio, nada más viendo por 4 o 5 segundos cada una de estas imágenes que ya se han presentado, pero me pareció buena idea, si realmente es un geómetra el que está ahorita en el micrófono, ver, ¿no? En silencio estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, 8 conceptos matemáticos, ya un poquito cansados todos, no es para que realmente les doble el brazo realmente para verlo todo, pero obviamente el primer concepto matemático importante, las gráficas en matemáticas, las más antiguas, los cuerpos platónicos, de nuevo de aquel tetraedro, ya que el tetraedro realmente se caracteriza porque es el único donde cada vértice está conectado con todos los demás. En el caso del cubo no es así. En el caso del cubo tengo a 8 invitados, donde cada invitado conoce a 3 de las 8 personas, pero no conoce a los demás. En el caso del octaedro tengo a 1 y 4, 5, 6 invitados, cada uno conoce a 4 y así mismo, pero no conoce al quinto. De todas estas figuras, de todos esos grafos, hay un grafo especial que se llaman grafos simplejos. Y estos grafos simplejos les puedo dar una representación poligonal. El único grafo simplejo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices es colocar 7 vértices alrededor del círculo en forma de un polígono y unir todos con todos. Estos que están aquí son muy combinatorios y es muy fácil de taponear agujeros. Que no sé, ahí ven una cantidad de agujeros que están por acá, pero se los puedo taponear realmente con un tetraedro multidimensional que son muy fáciles de hacer. Con respecto al cubo, octaedro, dodecaedro y icosaedro, el grupo de rotaciones del cubo, que es idéntico al grupo de rotaciones del octaedro, el octaedro cabe en el cubo, que al topólogo algebraico le da por hablar en lenguajes de grupo. Pero ¿por qué realmente lo hace? Porque entonces no tiene que numerar a todos los elementos que le interesa, nada más tiene que numerar a los generadores y hace una simplificación muy importante de lo suyo. Bueno, concepto número 2 que nos interesa en esta presentación, bueno, en la presentación de Petri en su artículo, es gráficas completas, esas son las escogidas, ¿verdad? La gráfica de dimensión 0, gráfica de dimensión 1, gráfica de dimensión 2, gráfica de dimensión 3, esta se va a cambiar por un tetraedro. Estas gráficas planales eventualmente van a cambiar por hipertetraedros, que son muy fáciles de construir. Y con eso, ¿qué es lo que se va a lograr? Se va a lograr tapar agujeros de nuestra red en cuestión y lograr realmente fachadas importantes en esta arquitectura nueva de esta neurored. Estamos hablando de neuroarquitectura desde ese punto de vista, ¿no? Luego de allí, cliqués. ¿Qué son cliqués cuando tengo una gráfica neuronal? Cliqués van a ser todas las subredes que tienen hiperconexión en cuestión. Cliqués son subredes que son simplejos al mismo tiempo. Para entonces realmente hacer el paso cirúrgico. Nos gusta hacer cirugías realmente en matemáticas, es cambiar realmente estos cachitos de redes que tenemos, taponear todos sus agujeros en términos de estos hipertetraedros en cuestión y pasar a una topología. Estoy cambiando información de conectividad por información de hoyos, pero el topólogo algebraico realmente ha sido muy eficiente realmente en poder estudiar esos grupos y en darles aplicaciones. Ahora estamos en esta etapa, ¿no? De ahí, complejo simplicial. Si tengo un complejo simplicial,
una vez que hago estas cirugías en estas redes tan complicadas, el conjunto realmente de fachadas interesantes y exóticas que obtengo le llamo un complejo simplicial, y ese complejo simplicial tiene grupos de homología, de la que es imposible meterse más, ya son demasiadas ideas, es nada más que medir realmente hoyos en este tipo de complejos, es una cosa bastante operable y hay software que lo hace de una manera muy interesante. De allí el complejo de cliqués, que es la gran idea como concepto matemático número 6, ¿verdad? Ya no mencionar aquí porque realmente ya me parece demasiado, pero aquí tengo tres redes que están, tres vértices que están conectados a la hora realmente de hacer la compleción lleno con este espacio, de tal manera que mi red original o mi caminito original que atrapaba un agujero, y aquí ya no es agujero porque simple y sencillamente lo puedo realmente distorsionar a un punto, mientras que en este de 4 que está por acá, no lo toco y realmente dejo que esta frontera me esté señalando un grupo. Esta frontera realmente en todo caso se debería realmente de ser completada por una figura de dimensión 4, por un tetraedro. Pero resulta ser que muchas veces para tapar un hoyo no tengo que llenar el hoyo, simplemente lo puedo tapar por arriba y es la diferencia realmente con este círculo de dimensión 4. No es un cliqué porque nos falta la unión de E con G, pero sin embargo es importante. Muy importante en la siguiente lámina que resulta ser que la gráfica de ustedes es una gráfica con peso. ¿Y qué significa realmente tener un peso? Tener un peso en la gráfica significa poder filtrar mis gráficas en términos de los pesos, pero al estar filtrando gráficas en términos de pesos, voy a tener el nacimiento de la tapa de arriba del agujero, la muerte de la tapa de abajo del agujero y la persistencia, que es la diferencia entre la muerte con la vida, ¿verdad? Y entonces cada agujero va a tener una especie de persistencia, de tal manera que cuando quiera recorridos de agujeros, cada lado, cada arista original de los recorridos puede pertenecer a distintos agujeros. La persistencia de una arista va a ser la suma de las persistencias de los agujeros que pertenece. Y en fin, las gráficas que se obtienen al final son gráficas con peso. Bueno, en matemática continua, les estaba yo diciendo realmente cómo le hacen ellos realmente para atrapar realmente agujeros. Pues son círculos, son trayectorias que empiezan en un lugar y terminan en el mismo lugar, que no se pueden contraer más. Si una hormiguita vive sobre la superficie de una dona, esa hormiguita se debe dar cuenta de que está sobre un agujero, porque simple y sencillamente traza un círculo que no se puede contraer más. La hormiguita también puede empezar aquí y dar vueltas de sub y baja todo alrededor del toro, no regresar al mismo lugar y dar otra vuelta, y de repente regresar al mismo lugar y en cuestión. Esa órbita que hace tan complicada no es más que una combinación de la órbita roja con la órbita azul. Por eso realmente nos interesa estudiar generadores de grupos, que es lo que estas gentes realmente hacen en cuestión. Si en vez de un agujero tengo 2 agujeros, entonces voy a tener 4 generadores. Si en vez de 2 agujeros tengo 6 agujeros, voy a tener 6 generadores. Y estos son realmente los generadores a los que se refiere el artículo en cuestión. Generadores del primer grupo de homología, ¿verdad? De la completez de un complejo de cliqués es algo que realmente se va a poner de moda, eso es seguro, ¿no? Regresamos a estas imágenes, vean de nuevo la belleza de las fronteras que se pueden ver, todas esas figuras son tipo Calabi-Yau, ¿verdad? Y lo que se trata es eso. Quiero estudiar los agujeros que me sobreviven después de hacer cirugía sobre las gráficas, y esos agujeros realmente tienen presentaciones muy interesantes, muy hermosas. Y de ahí ya realmente ya pasamos realmente al artículo de el doctor Petri, ¿verdad? Como él va a ver muchos. As a proof of principle, we apply these tools to compare resting state functional brain activity in 15 healthy volunteers after intravenous infusion of placebo and psilocybin, the main psychoactive component of magic mushrooms. The result shows that the homological structure of the brain's functional pattern undergoes a dramatic change post-psilocybin, characterized by the appearance of many transient structures of low stability and of a small number of persistent ones that are not observed in the case of placebo. Bueno, son buenas noticias para los matemáticos puros, realmente que se hable y que se calcule en grupos muy exóticos, de eso no nos vamos a asustar. El problema es cómo me regreso al problema original.
Y entonces estos son caminos que realmente la topología algebraica está abriendo. Y luego para cuando entre la geometría algebraica es interminable realmente todo realmente lo que se puede calcular allí y que ya tengo una aplicación importante. Ya no me meto, aquí nada más es cosa realmente de rellenar realmente hoyos con 4 vértices o con 3 vértices. De nuevo, en el problema realmente de grafos con redes, me puedo dar el lujo de ver en la filtración de la red final, de la red cirúrgica, la aparición del hoyo, la muerte del hoyo y la persistencia del hoyo, y con eso realmente hacer realmente gráficas estables. Con generadores las puedo representar su nacimiento y su muerte. También aquí 2 grupos o el mismo grupo bajo efectos distintos y ver diferencias entre las dos. Las diferencias están en estas colas y demás, pero ya se empiezan a ver diferencias, que es lo que es importante, y en fin. Estas gráficas que están por acá, y creo que yo le voy a querer parar allí. Ya no me voy a meter, ya lo mencionó mi hermano, que esas gráficas las queremos enriquecer más. Entonces hablamos de las variables de las que todo el mundo está más acostumbrado: degree distribution, centrality, modularity, and weighted correlation network analysis. Todavía se le pueden llenar estas gráficas en estas cuestiones. Y ya por último, para no decir que no, otros intereses que hemos tenido en neuromatemáticas, en estos distintos congresos de neurohumanidades. Obviamente que el problema de tratar de clasificar qué tipo de persona es en una psicopatología de estados afectivos en términos realmente de la imagen metabólica nos ha llevado a hablar de ecuaciones diferenciales en un plan muy serio, mientras que estar hablando de arquitecturas computacionales en la neocorteza cerebral en este tipo de contextos también realmente lo hemos hecho con cosas muy interesantes, e inclusive neuromatemáticas en investigación educativa, cómo realmente con máquinas que ustedes cada vez desarrollan más en cuestión, podemos realmente diseñar hojas electrónicas matemáticas para el uso del aprendizaje de la matemática a todos los niveles, con el objetivo de estar optimizando funcionamiento, metabolismo cerebral y funcionamiento de aprendizaje. Y bueno, creo que realmente eso es todo por hoy.